México no sancionará a Rusia tras la invasión a Ucrania y la Cancillería trabaja para sacar a los mexicanos de esa zona de guerra. Joe Biden fortaleció los castigos para Rusia y reiteró que los soldados de Estados Unidos no van a luchar en ese conflicto, aunque sí van a defender las fronteras de la OTAN. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast de miércoles, y junto a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? Podcast de miércoles. ¿Cómo estás, Poncho? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, muchas gracias. Aquí feliz de que el América ya no tiene entrenador. Como buenos chivas que somos en esta oficina. Chivermano. Como dice César Castro de Deportes, que está ahí conmigo en el programa de ADN. Saludos. Ahí está el decálogo de los charolastras, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Y en 2 puntos de su decálogo, que creo que son 5 puntos, ¿no? Sí. 10. Pero es que chingue su madre la América. Y el otro también. Despidieron a Solari, me parece una gran estupidez. Sí. Y mira, o sea, a ver, Poncho y yo somos chivas, pero... Sí. Son esos técnicos los que quieres tener en fútbol mexicano. Y aquí, o sea, te fue mal 6 partidos y ya, valió. Igual Aguirre con el Monterrey, le fue mal 8 partidos y ya valió. Sí, es cierto. Apuesten un proyecto, apuéstenle a los buenos técnicos, aguanten. Igual una temporada no te va bien, pero pues bueno, no todas las temporadas te tienen que ir bien. Pero son como proyectos deportivos que tendrán que ser de largo plazo y no siempre ligados a esta inmediatez que hay en el fútbol mexicano. Sí, pues es que esa es la cosa, y además tenemos varios amigos americanistas que están muy enojados con la decisión y dice, pues ¿a quién van a traer? ¿A quién vas a traer? Ajá, o sea... Está ahí, por ahí suena Juan Carlos Osorio, que fue el DT de México en el 18, malísimo. Alfredo Tena, que ha sido técnico de la América 521,000 veces. Memo Vázquez, que es un entrenador bastante promedio. Y tenés a Santiago Solari, ex de Real Madrid, ahí en el banquillo. Y aparte los periodistas en México, periodistas deportivos, ¿cómo les gusta la sangre? Sí. ¿No? Todo el tiempo están, ya córranlo, y el Tata, y no sé qué. Les encanta ver sangre correr, les encanta. Y no, tienes que mantener un proyecto deportivo. Pues sí. Por eso Estados Unidos es el país que es a nivel deportivo. Aguantan a los coaches, a los entrenadores. Ya 2-3 años te va mal, bueno, pues entonces sí. Ya no hay más, ¿no? Pero 5 o 6 partidos, 8 partidos, pues es una locura. Claro. Es que ese es el asunto. Pero ustedes también, si son americanistas, pues díganos qué opinan, y si no, pues que, ¿no? Mi hermano Bobby es americanista. Sí, saludos a Bobby. Y te puedo decir que no quería que se fuera Solari. Es que yo creo que la mayoría de los que sí saben de fútbol están en esa posición, ¿no? No digo que los otros no sepan, pero pues me parece que hay opiniones muy doctas respecto a que no debía haber salido. La temporada pasada fueron en primer lugar de la tabla general. Sí, es cierto. Sí, perdiendo en cuartos y lo que tú quieras contra Pumas. Dale tiempo que se adapte al fútbol mexicano. Pues sí. No es fácil tampoco. Lo siento, americanistas. ¿Y las Chivas cómo van? Las Chivas de la fregada. Ajá. Al dueño de las Chivas le vale madre el equipo. Sí, ¿verdad? A Mauri Vergara. Debe tener nuestra edad. Sí, ¿verdad? Sí. 22 años, por cierto. Se ve más fregadón, pero sí. Pero sí. Pero es un tipo que le vale madre el fútbol y las Chivas. Le gusta el cine y le gusta el espectáculo. Sí. Y le gusta... Él hizo Chivas TV. Y cierto. Tiene ahí sus amigos cineastas y se la pasan invirtiendo en películas. Y eso, la verdad es que no sé cómo le va. Pero un desastre. O sea, tienes a Marcelo Michele Año, al entrenador que nunca en su vida tocó un balón. Uh-huh. Y es malísimo, pero pues ahí anda, porque no lo van a correr. Un desastre. Las Chivas son... Y no van a cambiar hasta que no cambien de dueño, lamentablemente. Pues ahí ya balanceamos la cobertura de la Chivas y el América, ¿no? La verdad. Pues sí. Oye. Dígame. A ver. El presidente está... ¿Tu presidente? Y el tuyo, okay. Hasta donde entiendo, ¿no? Aunque también tú tienes la nacionalidad del Biden. Sí, pero... hombre, yo quisiera renunciar a mi ciudadanía mexicana, pero... Dios mío. Pero no me dejan. Soy el mexicano más gringo de este país. Ajá. Pero de gringo no tengo un caramba más que mi gusto y amor por
Chipotle y los patriotas. No, pero pues es que el presidente ha estado... El gobierno de México creo que ha estado muy activo en ciertas cosas respecto a la guerra que ocurre en Ucrania. Y ha habido posicionamientos, primero entre ambiguos y como extraños. Y, por ejemplo, en la conferencia mañanera de ayer, en donde le pregunta la reportera de la agencia rusa Sputnik que si impondrían sanciones a Rusia, pues el presidente claramente dijo no, nosotros no vamos a imponer ninguna sanción, estamos en contra de cualquier invasión, no solo de Rusia, sino de Estados Unidos o de China o de cualquier potencia, y no tenemos en nuestros planes pues tener este tipo de respuesta, ¿no? Y eso creo que, o sea, para muchos, sobre todo de la oposición, eso sí hay que decir, la oposición, ¿cómo? Pues, ¿por qué no vamos a poner sanciones a Rusia? Y además acaba de llegar una nueva línea aérea, ¿no? Aeroloft, creo que se llama, que es rusa, ¿no? Que además está teniendo que hacer unas vueltotas para poder llegar a los rusos a Cancún. Pero la verdad es que yo sinceramente no sé si México tendría que estar sancionando a Rusia y como en qué cosas podría sancionarlos. No es que piense que el país es menor, pero pues no sé si ese sería el camino para que México actúe. Mira, para el presidente López Obrador todo se trata de él. Sí. Él es el centro de absolutamente todo. La verdad. Y hasta la guerra de Rusia y Ucrania sí, se trata de él. La verdad. A mí me llamó mucho el primer posicionamiento que hizo el gobierno mexicano, el Estado mexicano ante Naciones Unidas, recordándole a Estados Unidos de la invasión sí, a nuestro territorio en el siglo XIX. y cuando se quedó la mitad del territorio. Y es como otra vez esta parte de López Obrador de sí, pero los gringos nos quitaron a nosotros territorio en los 1800 y cedimos más de la mitad de nuestro... Entonces, y es como decir, a ver, eso fue hace 150, 200 años. Sí, exacto. O sea, supéralo. Estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Son otros tiempos. Y bueno, o sea, todo eso se trata de él. Ahora, yo tengo varios puntos. Uno, creo que esta guerra no es una guerra de México. De acuerdo. Es una guerra de Ucrania, de Rusia, de Europa y de los Estados Unidos. Porque México literalmente no tiene vela en el entierro. No. Entonces yo en ese punto en el que no es nuestra guerra y no nos tenemos que comprar una guerra que no es nuestra, estoy de acuerdo. De acuerdo. Por otra parte, donde sí creo que entramos en una responsabilidad del tipo de posicionamiento que hagamos como país, es en el ataque que hay a la libertad, a la democracia, al libre albedrío de los pueblos, a la soberanía de la que tanto habla el presidente López Obrador. Es decir, si bien es una guerra regional y hasta si quieres un poquito continental, sí, de alguna manera. Sí, también es una guerra ideológica y de visión de mundo y de visión de nación y de visión de gobierno. Y estamos viendo la invasión de un gobierno autócrata, tirano, dictatorial, cleptócrata, oligarca. Súmenle todos los adjetivos que ustedes quieran de los malos, de los negativos en cuanto a gobiernos, en contra de una nación que se dice soberana, que se dice libre, que se dice occidentalizada, que se dice democrática. Y ahí sí me parece que si bien es una guerra que no nos tenemos que comprar con este tipo de acciones, sí el discurso del presidente tendría que ser mucho más duro en contra del simbolismo de lo que implica esta guerra y del simbolismo que él siempre ha defendido, que es pues, la no reelección, que es la soberanía, que son las libertades, claro. Y ahí no lo ha hecho. Y entiendo que tampoco lo hace porque es un político que no le da gusto jamás a la oposición y nunca se lo va a dar. Y al momento que la oposición, la prensa o los comentócratas o los columnistas dicen algo, inmediatamente olvídense de que eso va a ocurrir. Porque nunca jamás en la vida les va a dar gusto. Y mi último punto que hablaba un poco hoy con Mónica Garza en la mañana en su espacio y en su programa es, si México tiene una posición dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, su responsabilidad y sus posicionamientos también tienen otro tipo de contexto mucho más importante. No te regalan los puestos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los buscas, los cabildeas y eventualmente los obtienes. Y como miembro no permanente en estos momentos del Consejo de Seguridad,
la responsabilidad que tiene el gobierno mexicano, otra vez, por lo menos a nivel discursivo, de condenar lo que está ocurriendo, también debería ser mucho más intensa, mucho más severa, mucho más dura en cuanto a lo que está pasando con Rusia y Ucrania. Entonces, yo me movería en esos 4 puntos de los que estoy hablando, y como siempre lo vemos aquí en este espacio, y tú y yo siempre lo decimos, aquí queremos ver los grises y hacerles notar los grises. Ni todo está mal, ni todo está bien. Hay cosas en las que creo que sí el gobierno mexicano tendría que cambiar y endurecer su posición, y hay otras cosas en las que estoy de acuerdo, que es no comprarte una guerra que a final de cuentas no es tuya. Sí, porque además, o sea, y creo que sí lo comentamos en este espacio, o sea, la primera postura del gobierno mexicano fue súper ambigua, súper ambigua, no condenaban, no usaban esa palabra, ¿no? Respecto a la invasión. Y tú lo sabes bien como RI, lo importante que es el lenguaje diplomático. Claro. Y por eso la palabra condenar en este caso, en el sentido diplomático, lo que estoy diciendo, tiene tanto peso y tanta importancia, ¿no? Exacto. Y pasó día y medio, un día completo y medio, para que saliera el canciller a decir, ya evaluamos todo lo que teníamos que evaluar, y entonces México está en condiciones de decir que condena la invasión. Entonces ya es como, bueno, ya, ok, lo hicieron, ¿no? Ayer, por ejemplo, también, ayer martes, estaba dando vueltas en los medios y en los distintos canales la resolución que votó hoy la Asamblea General, en donde pues cientos de países votaron como, pues de nuevo, por condenar la agresión rusa, y pues ahí decían, es que México no está sumado, ¿y qué va a pasar con México? Al final México votó a favor de la resolución, pero de nuevo, es esta cosa como ambigua, como decirle, ¿vas a entrar o no le vas a entrar? A mí me parece que, por ejemplo, una cuestión en donde la Cancillería está tomando una buena postura, y es decir, el gobierno de México, es en la última reunión del Consejo de Seguridad. Lo que dijeron es, México y Francia van a hacer una resolución conjunta, un proyecto de resolución, porque lo que más les preocupa a estos dos países tiene que ver con la situación humanitaria de los ucranianos, ¿no? Y es cómo se les puede ayudar, ¿no? Y eso creo que sí es un clásico de la diplomacia mexicana. Lo acaban de hacer con los afganos. Exacto. Y están las puertas abiertas para rusos y ucranianos, ¿no? Exactamente. Entonces, me parece que ahí, pues sí es, ahora sí que la postura clásica de México, que está bien, es una acción positiva, es hablar y poner atención en la gente que está sufriendo y que necesita ayuda, ¿no? Y por ese lado creo que está bien. Pero sí, después vas a la mañana y le preguntas al presidente, y entonces se empieza con sus ambigüedades, aunque él también ya dijo que condenaba la invasión, y me parece que eso está correcto, pero creo que sí está como que no andar de tibios, que en ciertas partes me parece que es lo que pasa, pues genera mucha ambigüedad con los aliados, ahora sí que con las visitas y con nosotros mismos, ¿no? Y pues no es que queramos irnos nosotros a la guerra, me refiero a los ciudadanos, ¿no? Pero es pues tener una postura clara de qué es lo que el gobierno está pensando. La historia no es suave para aquellos que callan cuando se necesita levantar la voz. Claro. Y el ejemplo que se me viene a la mente es Neville Chamberlain. Claro. El primer ministro de Reino Unido, durante la invasión nazi a Europa, y la tibieza con la que algunos dicen manejó el asunto y que le permitió avanzar a Hitler hasta haber tomado prácticamente toda Europa. Francia, que a final de cuentas también fue la gota que derrama el vaso cuando siente la amenaza a Reino Unido. Y el presidente que tanto insiste en que su legado sea un buen legado históricamente, este tipo de posiciones, como tú dices, que son muy tibias y muy ambiguas de él, sí, porque sí, una cosa es el Estado mexicano y otra cosa es el gobierno mexicano. Por supuesto. Hay que dejarlo claro. Me parece que la historia lo juzgará acorde una vez que veamos hacia atrás, cuando sepamos dónde va a parar esto, dónde se va a tener esto, claro. Si Putin decide irse más allá de Ucrania y decide ser una amenaza para Europa y tal, y el presidente tendrá que ser mucho más duro, mucho más contundente en esa posición. Estoy completamente y absolutamente de acuerdo contigo. Ahora, hoy el canciller Marcelo Ebrard tuiteaba en la mañana que había tenido una llamada telefónica con Anthony Blinken. La posición, no la posición, ¿las acciones? Las acciones conjuntas que estamos viendo de Europa y Estados Unidos no se dieron por generación espontánea.
esas acciones coordinadas que estamos viendo fueron cabildeadas por Estados Unidos, Claro. por el gobierno del presidente Biden y por Anthony Blinken, que estuvieron hablando con todos los gobiernos de Europa y con Japón y con Australia y con las demás potencias y con Canadá, diciéndoles, a ver, tenemos que hacer esto, tenemos que imponer estas sanciones, tenemos que ir por acá, tal. Y gracias a esa gestión se da esta acción coordinada de todos los países. Y México no ha sido parte, digamos, de ese empuje que ha tenido Estados Unidos. Pero esta llamada que tuvo hoy Ebrard con Blinken en la mañana y los contactos que veamos en los próximos días y en las próximas semanas del gobierno norteamericano con México respecto a este tema, hablan quizá de una presión que ya comienza a surgir por parte de Estados Unidos para que México también se una a ese bloque, por lo menos a nivel discursivo, en el reproche absoluto a las acciones de Vladimir Putin. Y entonces sí vamos a ver si el presidente López Obrador cambia su postura, que yo estoy de acuerdo contigo, no va a dejar de ser ambigua nunca. No. Y si lo hace, lo dirá a regañadientes y después de un ratote. en contra de su absoluta voluntad. Sí. Pero sí me parece que podríamos estar al inicio de una presión diplomática estadounidense sobre México respecto a su posicionamiento con el tema de Vladimir Putin y de Rusia, y veremos qué tanto cederá el gobierno mexicano en ese sentido, qué tipo de presiones sean las que puedan existir. Y yo también estoy seguro que el canciller Marcelo Ebrard tiene una posición completamente diferente a la del presidente López Obrador. Sin embargo, se tiene que alinear con el discurso de Palacio Nacional de la Cuarta Transformación y no tiene mucho margen de movimiento. Y no es porque aquí hablamos bien de él. No. Pero la evacuación de los mexicanos en Ucrania, en la medida de lo posible, ha sido bastante exitosa. La verdad, así sí. así como fue la labor de Cancillería para traer las vacunas a México. O sea, pues hace lo que puede con lo que tiene y no lo hace mal. No, y Ebrard me parece que está muy bien integrado a esta misma... es que iba a decir ideología, pero no me parece que sea ideología, pero al mismo tono que el resto de los actores mundiales. Me refiero a los países, ¿no? Que no necesariamente en Palacio Nacional ocurre lo mismo. Entonces, me parece que sí, y Ebrard ha abierto las puertas de todos los países posibles para evacuar a los mexicanos, que me parece que ha sido súper exitoso el asunto, y qué bueno que se está trayendo a todas las familias, ¿no? Y parece, hasta donde entiendo, que ahorita solo están los compañeros reporteros, que también les mandamos un reconocimiento, que están en el terreno, están en Ucrania, pues cubriendo la guerra, pero ya no hay familias mexicanas como tal, de manera, pues salvo voluntaria, en Ucrania, pues porque todas fueron evacuadas, ¿no? Y todavía, pues falta que terminen de llegar con bien a México, pero pues así es como ha sido la acción más exitosa de la Secretaría de Relaciones Exteriores en este momento. Y creo que eso es también lo que se tiene que hacer, y qué bueno que lo estén presumiendo, y qué bueno que nos estén informando de eso, porque pues es parte de lo que un gobierno tiene que hacer con sus connacionales cuando pues están en una situación de guerra, ¿no? Y qué bueno que lo están haciendo así, pero yo coincido, en sus ojitos también se le ve a Ebrard que es como de no estoy convencido, pero pues hay que hacerlo, ¿no? Y es un hombre del presidente y sabe alinearse, y vaya que él sabe alinearse, y pues eso es, ¿no? Sí, y económicamente algún tipo de sanción implicaría muy poco. Pues creo sí. que el comercio entre Rusia y México es por ahí de $1,200 millones al año, que hablando macroeconómicamente no tiene ningún tipo de implicación whatsoever. Pero simbólicamente habría acciones que se podrían tomar para que mostraran una inconformidad absoluta de este gobierno con lo que está pasando, pero no va a suceder. Y el presidente es muy Contreras en ese sentido. Sí. Pues, dice, no nos gusta intervenir, no nos gusta pelear con los gobiernos, pero ya le mentaste la madre a España, ya le mentaste la madre a Austria, ya le mentaste la madre a Estados Unidos, ya le mentaste la madre a Panamá. Rescataste a Evo. Rescataste a Evo. Entonces, sí es una posición muy convenenciera que tiene y muy cambiante la que tiene el presidente López Obrador respecto a esta idea de no intervención del gobierno mexicano, porque cuando quiere soltar madrax, lo hace sin ningún problema. Cuando quiere meterse en la política interna de Estados Unidos con la reforma migratoria, lo hace sin ningún problema. Cuando quiere meterse económicamente en la región de Centroamérica con sus programas y sus donaciones, no hay ningún problema. Pero cuando no le conviene o no está de acuerdo, saca esta carta de invoco la no intervención, se me hace hasta como mago, ¿no? Sí, y de ahí la verdad es que no lo vamos a sacar. Entonces,
No creo que cambie la posición, no creo que vayamos a ver un endurecimiento de México con las relaciones diplomáticas, algún tipo de aviso llamado a su embajador en Rusia a México, o viceversa, de México mandarlo para Rusia. Hay cosas que se pueden hacer, son cosas que no van a ocurrir, que no tenemos la expectativa alguna de que vayan a suceder, y me parece una lástima. Y otra vez, será la historia la que juzgue la posición del presidente López Obrador en este conflicto, y pues tendrá que ser responsabilidad de él y de su conciencia. Oye, rápidamente, a ver, en el terreno fuera de nuestras fronteras. Biden dio ayer el Estado de la Unión, es este discurso como suerte de informe anual. Anunció que pues, las aerolíneas rusas no van a poder entrar. Anunció una cuestión de petróleo. Reconfirmó que los soldados estadounidenses no van a llegar a pisar el terreno ucraniano, pero que sí van a defender las fronteras de la OTAN. ¿Le fue bien a Biden? ¿Cómo lees tú? ¿Cómo leen los medios internacionales? Tú que los lees tanto. Creo que en la parte de Ucrania le fue muy bien. Ayer se notó la unidad que hay entre demócratas y republicanos, que en estas épocas y a estas alturas es inusitada. Y otra vez, si Putin quería dividir o pretendía demostrar que Occidente estaba dividido, ha hecho todo lo contrario. Sí. Los ha unido. Y ha unido no solamente a los países, sino algo que parecía imposible, que era unir a demócratas y republicanos. Y ayer todas las acciones y todo lo que cubrió el discurso de Biden respecto a Ucrania obtuvo aplausos de los dos partidos políticos. Ya cuando terminó y cuando empezó con la política económica, política interior, política social, ahí otra vez volvimos a las mismas, y al odio y a la polarización y al distanciamiento que hay. A mí me pareció, me gustó mucho el discurso respecto al tema de Ucrania. No la amenaza, sino la advertencia a Vladimir Putin fue muy clara, de que iba a pagar unas consecuencias que no tenía concebidas en la historia. Creo que Estados Unidos se ha visto listo, ha asumido un buen liderazgo a nivel internacional, creo que ha regresado a la escena internacional con ese liderazgo, y todo esto viene directamente a Biden. Yo no sé, esperaría que le ayudara en sus números de aprobación. Pero la verdad es que económicamente Estados Unidos está estable, laboralmente también está estable, se está recuperando. El plan de infraestructura es un buen plan de infraestructura, ha estado demostrando liderazgo con Ucrania después del despapalle que fue la salida de Estados Unidos de Afganistán, que es absolutamente responsable de Biden. Pero creo que fue un muy buen discurso. Fueron buenos anuncios los que hicieron respecto a lo que tú decías del espacio aéreo norteamericano y los vuelos rusos. Y lo está demostrando no solamente con palabras, sino con hechos. Y eso me parece que es bueno a final de cuentas, ¿no? Bueno, y a ver, ya nada más para hacer, porque ya nos vamos a extender, pero ¿tú crees que Putin sí se va a rebasar las fronteras de Ucrania en su cuestión? Yo te decía que no iba a invadir Ucrania, mira, o sea, la verdad. Pues sí. Y el peligro con Putin en estos momentos es completamente impredecible. Sí. Nadie sabe lo que quiere, nadie sabe lo que está pensando, nadie sabe por qué lo está haciendo. Y creo que con un mandatario, alguien al mando tan impredecible de un país tan poderoso como lo es Rusia, siempre es un peligro y es una amenaza. Por lo menos lo que sí va a pasar, y lo que ya está pasando, es el fortalecimiento de el presupuesto militar de los países europeos. Sí, sí. Es decir, antes de esta invasión, Suecia no consideraba unirse a la OTAN, creo que también es Finlandia, Noruega. Que ya también los amenazaron. Que ya están amenazados, y que dijeron, va, o sea, nos vamos a unir a la OTAN y órale, va, te la canto. Entonces, hay un fortalecimiento muy importante, presupuestal, en sentido de armamento, de colaboración, de los mismos miembros y de lo que implica la Comunidad Europea, que antes no había. Creo que el costo se le ha elevado a Putin mucho, en caso de querer traspasar lo que está haciendo con Ucrania, ahora sí ya a las puertas directamente de Europa, y pues a menos de que esté loco lo haría, pero pues está loco, que ese es el problema. Pero lo haría ante una Europa y un Occidente muy, 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 muy fortalecido en muchos sentidos. Ojalá no llegue a ese escenario, porque creo que también veríamos acciones que sí la humanidad no ha visto y no necesariamente son buenas. Sin duda.
Bueno, pues ya nos tenemos que ir. Agradecemos a ustedes que nos escuchan, que nos recomiendan. También coméntenos, por favor, qué temas quieren que estemos discutiendo. También de deportes y de todo lo pop que discutimos al inicio. También se vale que nos digan eso. Agradecemos, por supuesto, a todo el equipo de Político MX que lo hace muy bien. A Iván Cerón, David Galicia, César García. Gracias, Juan Pablo de León. Gracias, mi Poncho. Yo soy Alfonso Basilio. Es cuanto. Juan Pablo de León, es cuanto. Hasta luego. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada.